El Señor les bendiga, mis hermanos. En esta noche tendremos un culto especial, una meditación especial sobre nuestro padre Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, el patriarca Abraham. Es un sermón biográfico, estaremos hablando sobre su biografía, ¿verdad? Un poquito con respecto a lo que él hizo. El título, es la fe de un hombre. Y el tema es donde todo comenzó. Mis hermanos, como introducción, pues pongámonos a pensar qué habría sucedido si Abraham no obedece al llamado. ¿Verdad? Recordemos que Abraham, pues para los musulmanes es el gran profeta, ¿verdad? Para los judíos, él se encuentra entre los hombres más importantes como de sus antepasados. Y para el cristianismo, pues como les digo, es el padre de la fe. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos, si Abraham no hubiese obedecido, ¿verdad?, el llamado de Dios? Si no hubiese obedecido la palabra de Dios. Recuerden que algo bastante importante como introducción es que Abraham no conocía a Dios. Su padre, pues, era un comerciante de ídolos. Él venía en su región Ur, de ser adoradores de ídolos. Entonces, escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios es algo bien importante, mis hermanos, para nosotros como cristianos. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos, no obedecemos, no escuchamos la palabra del Señor. En el desarrollo de nuestra meditación de esta noche, pues comenzaremos y nos preguntaremos, ¿qué nos enseña Abraham? Que debemos creer y confiar en Dios, mis hermanos. La palabra de Dios dice en Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El 3, bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijesen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa de Dios para Abraham. Es una promesa, mis hermanos, para todo aquel que cree en nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué nos enseña Abraham? Como les decía, ¿por qué tenemos que obedecer a Dios? Abraham nos enseña que tenemos que obedecer a Dios. Y ahora, ¿por qué tenemos que obedecerle? Porque Dios cumple sus promesas. Tarde o temprano lo cumple. Para Él no existe el tiempo, mis hermanos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes. Eso es lo más importante en la vida de un cristiano, la paciencia. Mis hermanos, es una ley, ¿verdad? Que tenemos que aprender a ser pacientes, mis hermanos. Así que es algo importante, ¿verdad? Amén. Como punto número 3, Abraham tenía confianza en Dios. Es algo que nosotros hemos perdido hoy en día, ¿verdad? La vida probablemente agitada la cual llevamos no nos invita, sino que nos conlleva, mis hermanos, en muchas ocasiones a dudar de lo que Dios ha dicho, a dudar de lo que Dios nos ha prometido. La impaciencia, queremos todo rápido, todo quick. Entonces eso nos ha vuelto personas, mis hermanos, impacientes. Y recuérdense que la impaciencia es sinónimo de duda. Tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tarde o temprano Él va a cumplir su promesa. Por eso les digo, yo me imagino, me pongo a pensar qué habría sucedido si Abraham no obedece la voz de Dios, no obedece al llamado de Dios, como muchas veces nosotros hemos hecho. Para Dios no existe un plan B. Hay un plan A y ese se tiene que cumplir. Entonces, si Abraham no hubiese obedecido al primer llamado, yo creo que Dios le habría dado tiempo a que él retomase, como lo hizo con Jonás. Jonás, mis hermanos, no obedeció la palabra del Señor y se alejó, se perdió, y él tuvo que tomar su tiempo, o Dios esperó hasta que Jonás obedeciese. De esta forma hubiese sucedido con Abraham. Porque, hermanos míos, todo comenzó con Abraham. Nuestra fe está puesta en Dios a través del ejemplo de Abraham. Así que, vamos como punto número 2. Dice, si Dios cumple sus promesas, entonces podemos confiar en Él. Yo creo que sí. Dios cumple sus promesas, se los he dicho. Tarde o temprano, Dios cumple sus promesas. En la biografía del padre Abraham, mis hermanos, vemos cómo Dios fue cumpliendo sus promesas. Él fue obedeciendo, lo fue llevando, lo fue multiplicando, lo hizo un comerciante próspero. Y esto porque siempre obedeció, siempre caminó bajo la rectitud, o sea, bajo la cobertura de Dios. El problema de nosotros como cristianos es que creemos
que Dios nos bendiga caminando con un pie dentro y con uno afuera. O sea, mantenernos en el mundo y congregándonos. Eso no se puede hacer, eso es imposible. A Dios no le agrada la gente tibia. Dice la palabra del Señor, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. Entonces es algo que a Dios le desagrada. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a caminar en rectitud bajo la cobertura de Dios. Nosotros tenemos, mis hermanos, ¿verdad?, que ver los resultados. Abraham tenía algo en su contra, quizás, algo que nosotros no tenemos. Él no conocía de Dios. Nosotros tenemos mucho a favor porque conocemos sus obras. Está la Biblia, mis hermanos, que es todo el historial de todo lo que ha sucedido dentro del pueblo de Israel. Dios prometió la venida de su Hijo, lo ha cumplido, así ha sido. Él murió en esa cruz por ti y por mí. Viene también de la descendencia de lo que es Abraham. ¿Me entiendes? Entonces, ahora bien, si Él ha prometido todo eso y Él ha venido cumpliendo, simple y sencillamente tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar porque Dios cumple lo que promete. Por eso tenemos que tener fe. Y qué mejor, pues, tomar la biografía de Abraham para poder, óigame bien, fomentar o fundamentar nuestra fe en el Señor, nuestra fe en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Era un hombre justo por causa de su fe. Buscaba ser recto delante de Jehová. Buscamos nosotros eso, es como se estaba diciendo hace un par de segundos atrás. Muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, nos multiplique, nos ensanche los territorios, pero no queremos caminar en rectitud, no queremos caminar rectos. Y se lo digo por experiencia, mis hermanos. Muchos de nosotros hemos cometido errores y hemos tenido que pagarlos. El problema es que muchas veces nosotros, en lugar de reconocerlos, lo que hacemos es justificarnos. Justificarnos, como lo hizo Adán y Eva. Se justificaron, comenzaron a echarse la culpa entre ellos y al final de cuentas dijeron: la serpiente. ¿Qué tal si no hubiese habido o no hubiese estado la serpiente, hubiera habido otra persona, hubiera sido una cadena, como muchas veces hacemos nosotros? Una cadenita, ¿verdad? Este fue, este no, me lo dijo alguien. Entonces, eso de no caminar en rectitud trae consecuencias y eso nos aleja del propósito de Dios, nos aleja de las bendiciones, nos aleja de todo aquel programa que Dios tiene para con nosotros. Amén. Se los he dicho, la precisión, que todo sea rápido, la impaciencia es sinónimo de dudar. Y el cristiano no debe de dudar. Hay algo que nosotros tenemos bien común en decir, es el hecho que decimos: yo creo, pero lo dices no creyendo, lo dices dudando. El creer para el cristiano tiene que ser certeza. Tiene que ser certeza, porque es de fe. Si tú crees, tiene que ser algo certero lo que estás diciendo. Ahora bien, como punto número 3, mis hermanos, ¿nosotros podemos ser justificados de la misma manera que Abraham? Claro que sí. Hemos venido viendo que a través de nuestra fe, a través del caminar en rectitud, de caminar bajo los comandamientos de Dios, Dios nos prosperará. Pero no solamente es el hecho de la prosperidad hoy en día, sino también el de nuestra salvación. Hemos olvidado algo bien importante y es el de la salvación. Recuerda que el mejor regalo que has tenido o que tienes al haber hecho la oración de fe, la profesión de fe, de haber recibido a Cristo Jesús en tu corazón, es el regalo de la salvación. Solamente ahí ya tienes un gran tesoro, sin importar, mis hermanos, cuánto Dios se tarde en cumplirte las otras cosas, las bendiciones que vienen después. Tienes que ser paciente, te lo he dicho. No hay mejor cosa que la paciencia en un cristiano. Ahora bien, si nosotros, mis hermanos, podemos ser justificados por nuestro Dios Todopoderoso a través de su palabra, Jesús es la única manera en que podemos ser redimidos a través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo Abraham pues caminó con Dios, obedeció a Dios y aún así él esperaba
lo del Mesías. Porque probablemente tú dices, quizás Abraham no lo sabía. Sí, él conocía todos los planes de Dios. Como tú lo conoces ahora, lastimosamente no somos pacientes para esperar la venida del Señor. O sea, nos apresuramos o queremos vivir nuestra vida, nuestros deleites, antes de que Cristo venga, antes de que Él cumpla su promesa de venir por su iglesia. Tenemos nosotros, mis hermanos, que creer en el Señor. Recuérdate Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te imaginas tú poder, o sea, eso de porque de tal manera amó Dios al mundo es algo incontable, no hay dimensión? Entonces, Abraham, mis hermanos, el padre de la fe, donde todo comenzó, nos enseña en este sermón biográfico de que tenemos que ser pacientes, tenemos que obedecer al Señor a ciegas. Él no le conocía, tú le conoces y aún así no le obedeces. Tú sabes quién es, conoces cuál es su poder, conoces también cuál es su autoridad y aún así, muchas veces en lugar de obedecerle, de caminar junto a Él, de abandonar, como hizo Abraham, abandonar toda su comodidad, abandonar todo aquello que había atesorado, probablemente dejarlo todo por obedecer la palabra de Dios. A veces nosotros, hoy en día, conociendo tanto de Dios, conociendo los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque ha hecho en nuestras vidas muchos milagros, no queremos abandonar las cosas del mundo. Queremos aún tener un pie dentro y un pie afuera. Como conclusión, mis hermanos, tú puedes ser redimido y a la vez prosperado si obedeces por fe como lo hizo Abraham. Y si tan solo uno de la familia, porque Abraham hubo un momento en que intercedió porque fue Sodoma y Gomorra y dijo, si hubiese aunque sea uno, destruirás esas naciones. Y Dios le dijo, si hubiese aunque sea uno, no lo haría. ¿Se imaginan la fe de Abraham, mis hermanos, para con Dios? El poder hablar con Él. Y tú no hablas con Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando. Hay que orarle al Señor, hay que hablar constantemente. Así que, si alguno de la familia se convirtiese y obedeciera a Dios, mis hermanos, todos serán redimidos, dice la palabra del Señor, por uno que hubiese. Así que, porque a través de esa persona, comenzarán los demás a llegar a los pies de Cristo. Así que no te olvides, sé paciente, cree ciegamente, fielmente en el Señor como lo hizo Abraham. Y toma en cuenta que Jesús